vídeo de hoy haremos el monedero rana de Naruto paso a paso. Pero un momento, porque sí, hay un error. No sé si lo veis, pero yo me di cuenta al editar el vídeo. No antes, porque bueno, soy bien tonta. Mirad el hiragana. Naruto Zaf. Creo que alguien no pensó mientras escribía, o sea, yo. En realidad debería ser Naruto Saif, que significa monedero. Con lo que yo he escrito en realidad creo que significa algo como cojín redondo. Bueno, vamos a ignorar este error y no cometáis el mismo. Vamos a empezar nuestro monedero rana creando los patrones, y para ello necesitamos las boquillas metálicas. Yo las compré por menos de €1 en un bazar y como veis hay de diferentes tamaños e incluso formas. Una vez comprobemos que el cierre nos funciona bien, nos toca ir a por papel y lápiz. Colocamos la boquilla cerrada en el borde del folio y mientras la sujetamos con una mano, con la otra trazamos con un lápiz la parte superior. Solo la parte de arriba y además hasta la mitad, donde están las dos bolitas del cierre. Iniciamos la rana marcando lo que será su centro y para ello tan solo debemos tomar un regla y estirar la línea central. Cuando lo tengamos, podemos dibujar su cuerpo al gusto, más delgado, menos, con un poco de culito, con la base más cuadrada, como queráis. Si lo tenemos, podemos doblar el papel justo por la línea que hicimos antes y cortar con unas tijeras para conseguir un dibujo totalmente simétrico. Y continuaremos si nos dejan. Misha. Ya, bravo. Bien, esto será el forro, en rojo, que también lo usaremos de base para dibujar todo lo demás. Así que lo colocamos sobre otra hoja en blanco y trazamos su silueta. También marco la mitad y la línea horizontal que señala el borde del cierre metálico para el monedero. Vamos a bajar esta línea 1,5 centímetros más o menos y ahora a dibujarle los ojitos a la rana. Se trata de dibujar una montañita más o menos simétrica que al terminar podemos doblar de nuevo por la mitad y cortar para que sea todo igual. En este caso esta pieza es la de la cabeza. Necesitamos de nuevo repetirlo todo, así que otra vez copiamos el forro en otra hoja en blanco y, más fácil, con la plantilla de los ojos mirando con las montañitas hacia arriba, vamos a colocarla en los bordes, donde irá la boquilla metálica para reseguir los ojitos. Si lo tenemos, tan solo nos queda doblar y cortar. Esta pieza, también simétrica, será el cuerpo. Pero nos queda la base de la ranita, donde irán las patas. Sí, tenemos que copiar la base y ahora veréis. Colocamos la parte de la cabecita sobre el papel y marcamos las esquinas del borde y donde en teoría terminaba el cierre metálico. Lo que queremos es darle margen, así que arrastramos el papelito hacia arriba 1 o 2 centímetros y ya lo podemos reseguir. Si os fijáis, tampoco lo he hecho mucho más largo. Ahora busco la mitad aproximada de este margen que hemos creado y lo doblo por la línea, para así cortarlo todo igualito. Y sí, cortar justo en esta línea que separa la cabeza, las patitas y el culete. Os prometo que esta es la última vez que de nuevo tenemos que copiar la base en otra hoja de papel, porque ahora nos toca hacerle los muslos y las patas. Tan solo queremos la base para más o menos hacer el tamaño de las extremidades a escala y que no queden ni muy pequeñitas ni muy grandes. Cuando nos gusten les podemos dar un poco de margen de costura y cortar. Ya hemos terminado con los patrones. No es tan complicado, ¿verdad? Creo que se entiende por qué no puedo ofrecer los patrones de este monedero y es que va a depender del tamaño y forma de cada boquilla que vosotros podáis comprar pues allí donde estéis. Vamos a por más. Este monedero lo podéis hacer con el tipo de tela que más os guste, ya sea algo más caro como el terciopelo o algo más económico y fácil de encontrar como el fieltro verde. Lo importante es tener, aparte,
una tela de color rojo con la que poder hacer el forro para la parte interior de nuestra ranita. Y para que el monedero tenga algo de cuerpo usaremos guata. La podéis comprar en cualquier tienda que vendan telas y yo aquí os enseño un poquito su textura rígida, pero podríais reutilizar la de una capucha de un abrigo viejo quizá, y es que suelen tener guata en el interior y es una buena forma de reciclar materiales. Vamos a comenzar con la tela roja que será el forro del interior de la ranita. En ella, evidentemente, deberemos copiar la silueta del patrón para el forro 2 veces. Antes de apartar este patrón, lo vamos a volver a utilizar sobre la guata, marcando encima de este material con un permanente de nuevo 2 piezas iguales. Para el vídeo yo usaré esta tela verde oscurito, pero recordad que la elección es vuestra. En ella nos quedará marcar todo lo demás. La cabeza y el cuerpo de la parte superior, la cabeza y el cuerpo de la parte inferior, 4 bracitos y 4 patitas. Cuando tengamos todas las piezas preparadas, ya podemos sacar la máquina y comenzar a coser. Iniciaremos con la parte superior de la cabecita y es muy necesario que identifiquemos el lado de la tela que es el derecho y que es el revés. Vamos a enfrentar el derecho, o sea, el lado que queremos que quede por fuera de la ranita, tal y como veis en el vídeo, y vamos a coser tan solo lo que os indico con el bolígrafo. ¡Listo! ¿Veis la costura con la máquina? Si le damos la vuelta y sacamos los ojitos fuera, ya vamos viendo más o menos cómo queda. Ahora las patitas y las manos. Haremos muy similar. Enfrentaremos el derecho de la tela, la parte buena, y coseremos alrededor. En este caso es importante dejar abierta la parte superior y ahora veréis por qué. ¡Listo! Y es que ahora lo que debemos hacer es darles la vuelta por el agujerito que hemos dejado arriba. Podéis usar un boli para empujar o unas pinzas, pero depende de la tela, puede que cueste un poquito más o un poquito menos. Aquí están todas listas. Por lo tanto, vamos a tomar relleno de peluches o de cojín para darles un poquito de volumen. Las vamos a rellenar por el mismo hueco donde las hemos doblado y lo mismo podéis empujar con un bolígrafo para que el rellenito quede bien compacto. Bien, así os deben quedar. Ahora tomaremos la parte inferior de la ranita y vamos a colocar las manos. Yo uso un regla para más o menos buscar cierta simetría. Cuando nos gusten, las podemos fijar con unos alfileres. Las podéis hilvanar o directamente tapar con la parte superior que preparamos antes. Como estáis viendo, cosiendo justo lo que os marco con el bolígrafo. Cuando tengamos la costura lista, como veis, las manitas ya han quedado bien sujetas. Ahora nos toca hilvanar los pies y para ello también debemos buscarle la posición. Esta vez es importante que tengamos en cuenta que cuando encontremos la posición le demos la vuelta a la pata para coserla del revés. Por lo tanto, si el muslo va hacia afuera, al coserlo lo pondremos hacia adentro. Ahora tan solo nos queda enfrentar el derecho de las 2 piezas y coser de nuevo lo que os marco. En esta ocasión lo que debemos hacer es dejar la boca abierta tan solo cosiendo lo demás, con las patitas hacia adentro. Nos toca hacer unos cortes pequeños en el borde sin llegar a la costura para que al girar no queden arrugas extrañas. Ahora sí que si le damos la vuelta ya tenemos una idea de cómo nos va quedando, así que a por el forro. Tomaremos la tela roja y la guata y colocaremos la guata sobre el revés de la tela roja, como veis. Le damos la vuelta y ahora enfrentaremos el derecho de la tela del forro. Os voy a marcar con un permanente lo que debemos coser. La boca deberá quedarse abierta y coseremos un trocito hasta el culete. De nuevo, el culete irá abierto y volveremos a coser hasta el otro lado. Luego entenderéis por qué. Si ya lo tenemos igual, con las 2 aperturas, podemos ir a por la ranita que reservamos. La vamos a agarrar tal y como está y la vamos a meter dentro del forro del revés, por la apertura de la boca. A continuación tomamos unos alfileres y juntamos el verde, el forro y la guata para pasar, tal y como os marcaré, la máquina en todo el circulito de alrededor. Bien, la boca ha quedado cosida y tenemos en la parte de abajo el huequito pequeño que dejamos, ¿verdad?
Pues meteremos la mano para buscar la rana y darle la vuelta junto al forro. Al terminar deberíamos tener hacia afuera el lado bueno de la rana y del forro. Si os fijáis, tan solo deberíamos meterlo hacia adentro para que quede bien. Pero esperemos un momentito. Buenos días otra vez. Este paso es opcional. La idea sería la siguiente. Buscar el rellenito de peluche para meter dentro del agujerito en el que dimos la vuelta. Podríamos así darle un poco de volumen a la rana y a los ojos, o podríamos no hacerlo, como queráis. Ahora sí que sí. Lo siguiente es tomar hilo y aguja y cerrar a mano el agujerito que usamos para voltear. Cuando lo tengamos podemos meter hacia adentro todo el forro. Pero aún no guardaremos la aguja y el hilo. Ahora toca coser la parte exterior de la boca para que quede un poco más apretada y se pueda introducir bien en la boquilla metálica. Si os fijáis, la parte inferior que no cosí queda mucho más abultada, por eso lo haremos en la mandíbula de arriba y la de abajo. Listo, ahora sí, si lo tenéis como yo, podremos coser bien la boquilla del monedero. Para hacerlo necesitamos un poquito de ayuda, y yo me serviré de este adhesivo textil. He marcado con una aguja el centro de la boca para tener una referencia por donde comenzar, y voy a alinear esta aguja con la bolita metálica del cierre del monedero. Primero ponemos adhesivo a lo largo de uno de los laterales, alineamos y enganchamos los bordes de la tela que antes estuvimos cosiendo para que fueran más delgaditos. Lo dejamos secar un poquito y repetimos el proceso por el otro lado. Lo podemos dejar bien sujeto con unas pinzas de tender la ropa y regresar al proyecto tras un merecido descansito. Hilo y aguja de nuevo, pero esta vez podría ser hilo de bordar y una aguja un poco más gruesa. Vamos a tomar hilo y hacer lo siguiente. Meteremos la aguja muy al borde del metal y saldrá por uno de los agujeritos. E iremos siguiendo este proceso, siempre asegurándonos de que la aguja queda bien pegada al metal por la parte interior. Así el hilo se disimula por dentro, bueno, lo máximo posible. Cuando lo tengamos todo listo, podemos apretar un poquito el metal usando unos alicates y voilà, boquilla lista. Para el nombre de la etiqueta usaré un retal de algodón blanco que voy a cortar en forma de rectángulo. En él escribiré en hiragana las letras del nombre de Naruto y Saifu. No, sí, lo sé, hice un error, pero bueno, no seáis tan lerda como yo y os equivoquéis, por favor. Bien, voy a coserlo. Utilizaré hilo gordo de color negro, de bordar, usando unas puntadas a lo tonto. Las letras no tienen por qué estar bien escritas porque en realidad si nos imaginamos que es Naruto quien lo escribió y si tenemos en cuenta que no usa ni partículas al hablar, bueno, es que no tiene por qué quedar precioso. Ahora tan solo nos quedan los ojos y tenemos dos opciones. Uno es pegar unos ojos saltarines que podríais comprar en cualquier lugar y así darle un toque pues divertido. Y otro es crear unos ojos usando dos pedacitos de fieltro en negro y en blanco. Los pegaremos usando cola caliente, la de la pistola, y voilà. Monedero listo. Tan solo nos queda meter dinero, pero si como yo, que estoy un poco pobre y no tengo sueldo, lo queréis rellenar, pues voy a usar canicas y piedritas para que al menos parezca que tiene un poco de bulto. Bueno. Ahora sí, espero que os haya gustado este tutorial y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!